Hola. En este video me gustaría dar un poquito de contexto para ir aterrizando con algunos de los conceptos que estuvimos viendo acerca de cuencas, ¿ya? Y cosas adicionales. En general nosotros vamos a estar trabajando en Chile, yo esperaría que la mayoría de ustedes trabaje en Chile, donde una de las gracias que tiene Chile desde el punto de vista hidrológico es que tenemos diferentes tipos de precipitaciones, o mejor dicho, el agua viene de diferentes partes. Es usual que llegue frentes que viajan desde el sur oeste en diagonal, ¿ya? Y son los que entregan agua generalmente que van subiendo desde sur a norte, o sea, primero llueve en el sur y después va lloviendo, se va registrando precipitaciones más en el norte. Y estos frentes de acá, dependiendo de su magnitud, intensidad y una serie de otros de factores climáticos, generalmente son los que entregan agua hasta aproximadamente Copiapó, un poquito más para el norte, ¿ya? Y otro tipo de precipitaciones, que son las que se observan acá en Chile, son las que están asociadas a el Amazonas. La humedad del Amazonas, eh, bueno, las precipitaciones de los frentes son precipitaciones convectivas que están fuertemente influenciadas por la cordillera de los Andes, y es básicamente una cuña de aire frío que se mete por abajo de un aire caliente, y o sea, un aire frío, sí, que se mete por abajo de un aire caliente, y en la medida que el aire caliente y húmedo sube es que se generan las precipitaciones que nosotros conocemos. El segundo tipo de precipitaciones son estas que vienen desde el Amazonas, las que también, de nuevo, por temas climáticos a nivel patrones de circulación climática planetario, durante el verano de Sudamérica, explican precipitaciones acá en toda la zona del altiplano, ¿ya? Toda esta zona de acá se afecta por temas de las precipitaciones que es agua que viene principalmente desde el Amazonas, que se corre más hacia el oeste y comienza a afectar estas zonas del altiplano, como yo les decía. Entonces, eso es primero una contextualización general de qué es lo que ocurre acá en Chile. Y en términos de las cosas que nosotros nos podemos encontrar desde el punto de vista de diferentes tipos de cuencas o clasificaciones que nosotros tenemos, vamos a tener el norte grande, ¿ya? En la parte norte de Chile, en la zona de Arica y sur de Perú, existen una serie de cuencas, como la que se ve acá, para el río Yuta, que viene entrando desde acá, desde el norte, y voy a correr un poquito más para acá. Ahí tenemos el río Yuta, donde la se ve precisamente cáncer. Eh, este, ya. Tenemos acá, como yo les decía, este es el río Yuta, ya, ya, que entra por acá. Y se tiene una cuenca que aborda generalmente todo el agua no sé, pues si definimos un punto de salida de la cuenca acá, tenemos que considerar toda la superficie de la cuenca, toda la superficie de tierra, tal que el agua que precipita en esta zona de acá es la que de alguna manera va a terminar fluyendo hacia el cauce del río Yuta. Por acá, si se fijan, tenemos en azul, tenemos un río chiquitito por ahí arriba. Por acá tenemos el río Yuta, entonces va a ver toda el agua que precipita hacia el norte de ese límite de la cuenca, va a terminar cayendo dentro de este otro río, es un tributario de hecho del Yuta, y toda el agua que precipita al sur de ese límite estaría llegando y aportando directamente al río Yuta. Si nos vamos hacia la zona de la cordillera, aparecen todo lo que son las cuencas endorreicas, que son cuencas cerradas, que no tienen ningún tipo de salida al mar. Aquí se ve, por ejemplo, la quebrada de Camarones. Esta de acá es la quebrada de Camarones, donde la quebrada de Camarones llega hasta aproximadamente aquí. Por aquí llega la quebrada de Camarones, por aquí, más o menos. Y todo lo que hay en este lado de aquí no tiene ningún tipo de salida, por ejemplo. No hay ninguna salida de agua, no hay ningún cauce que salga desde aquí y que lleve el agua hacia el Océano Pacífico o hacia el Océano Atlántico. Y eso es lo que se habla de
cuencas endorreicas, donde básicamente todo el agua que precipita en la cuenca se queda dentro de la cuenca y da lugar a los que se conocen como salares, que no es nada más que lagunas terminales donde se termina evaporando todo el resto de agua, porque no hay ninguna salida. Precisamente esa es como la idea. Después, en la definición aquí aparecen otro tipo de cuencas. Hay algunas zonas, como por ejemplo, esta quebrada acá, que tengo entendido que es la quebrada Tarapacá. No, esa es la quebrada la quebrada Camarones. Sí, creo que esta acá es la quebrada de Tarapacá, donde esencialmente lo que se tiene aquí en la quebrada de Tarapacá, se tiene que no hay ninguna salida al mar tampoco. O sea, si vamos siguiendo el cauce del río, por aquí de nuevo, desde aquí hacia acá el agua fluye, desde aquí hacia allá el agua fluye hacia esta quebrada de acá, que es la cuenca del Salar de Huasco, este. Todo el agua que cae en este lado del territorio termina fluyendo, se generan estos cauces, pero en alguna parte desaparecen, porque esencialmente todo lo que es evaporación e infiltraciones hace que el cauce superficial desaparezca y no tenga ningún tipo de conexión con la salida del mar. Toda esta zona de acá es la zona de la Pampa del Tamarugal, para quienes se ubican por ese lugar de ahí. ¿Ya? Si vamos avanzando más hacia la zona sur de Chile, toda esa dinámica, aparecen los salares con fuerza, aparece el río Loa, por aquí, ¿ya? El río Loa, Calama. Aquí está el río Loa, como, bueno, como uno de los hitos importantes. Viene por aquí, se da la vuelta, sube y termina saliendo por ahí. Como uno de es el único río que es capaz de cruzar hacia la cordillera, y nuevamente tenemos toda la zona de arriba, que es la zona del altiplano, que está caracterizado por cuencas endorreicas, donde no tienen ningún tipo de salida al mar. Después, si bajamos hacia un poco más hacia el sur, comienzan a aparecer cuencas de los ríos que ya comienzan a salir. De hecho, por aquí, por esta zona de acá, por acá, por esta zona de acá, estamos en Copiapó, por ahí, tenemos que aparece los últimos salares, aparecen aquí, es el Maricunga, el último salar, y de aquí hacia abajo se tiene que, básicamente todas las cuencas llegan hasta el límite con Argentina. Esto es Argentina, esto es Chile. Entonces las cuencas llegan hasta el límite de Argentina. Todas las cuencas que uno tiene hacia el norte del salar de Maricunga no llegan hasta el límite de Argentina, sino que existe toda esta zona intermedia, que es el altiplano, que es una región de los Andes que está compartida entre Bolivia, Argentina, Perú y Chile. ¿Ya? Entonces de aquí hacia abajo, como les decía, se tiene todas las cuencas de los ríos son las que llegan efectivamente hasta el límite con Argentina, donde en general el límite con Argentina está definido por los puntos más altos, que en el contexto del ramo de hidrología son los que definen las cuencas. Por ejemplo, vámonos a ver un poquito más de detalle qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos Mendoza, aquí está el límite con Argentina. Entonces aquí se ve claramente, por ejemplo, por lo menos yo lo veo claramente, la definición de algunas cuencas. Es el Nevado del Plomo, y aquí, acá tenemos, por ejemplo, varias cuencas. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, acá hay uno de los ríos que tenemos, es una cuenca que va desde norte a sur, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿de dónde hay una cuenca aquí? Sí, pues hay una cuenca. Acá. Si vemos en detalle, tenemos los puntos altos de la cordillera, que son los que definen claramente hacia dónde se va el agua. Si yo tengo una gota de agua que cae en este punto, corre hacia este lado del río y aquí termina saliendo. Si tengo una gota que cae en este otro punto de acá, se va hacia este lado de la cordillera y termina saliendo por este río que va hacia después abajo. Después, aquí al lado tenemos otra de las cuencas. De hecho, el límite con Argentina se va dando esta vuelta de acá, que son las que probablemente están asociadas no la que probablemente está asociada, sino que es la que está asociada, por ejemplo, con este punto de salida, que está asociado con toda esa cuenca, que es la que determina todos estos puntos altos de la cordillera, que se ven como filos claramente definidos. Acá tenemos otra cuenca, ya que va hacia el norte. Ahora tenemos otra cuenca por aquí, que va hacia el sur, y así sucesivamente. Aquí tenemos esta otra gran cuenca que va por ahí, sigue por ahí, toma Argentina, y después
o sea, el límite con Argentina, hace algo como así, y toda el agua que precipita en este punto, de alguna manera termina saliendo en este punto de salida. Todo el agua que precipita aquí termina saliendo en este único punto de salida desde la cuenca. ¿Ya? Esas son diferentes maneras que se pueden ver para delimitación de cuencas. En el caso de la cordillera es más o menos fácil, si estamos hablando de cuenca andina. En el caso de la cordillera, en el caso de los valles es un poco más difícil, porque poder diferenciar entre la cuenca de acá tenemos Navidad, este es el Cachapoal, por aquí arriba está el Maipo. Entonces diferenciar la cuenca que existe entre el Cachapoal y el Maipo es un poco más complicado. Generalmente aquí en la zona costera está lleno de cuencas pequeñas, ¿ya? Ese es el Maipo. Santo Domingo, Maipo, por aquí viene. Por aquí tenemos una serie de cuencas chicas. Aquí está el lago Rapel, aquí, por ejemplo. Aquí cuencas más chicas, ¿ya? Que son cuencas chiquititas, dadas eh, por todas estas quebradas para poder evacuar el agua que precipita en esta zona de acá. Entonces, aquí tenemos una pequeña cuenca que está definida solamente para esa zona ahí, que es la que termina evacuando todo el agua que precipita acá, termina saliendo y evacuando por esa mini quebrada que es la que sale hacia el mar. Entonces, esas es las características que se están viendo principalmente acá en la zona central. Ya desapareció el altiplano. Tenemos los grandes ríos, el Maipo, el Cachapoal, el Maule, el Biobío, etcétera. Son grandes ríos que son los que cruzan todo el ancho de Chile, desde la cordillera, desde Argentina hasta el mar. Y en la zona norte, de la parte del altiplano, aparece este bloque intermedio en la cordillera que ya es ancha, donde está lleno de cuencas endorreicas. Y después otra de las partes importantes desde el punto de vista de hidrología es todo lo que ocurre aquí en la zona sur de Chile, donde aparecen los grandes lagos, que son grandes fuentes de almacenamiento de agua, que intervienen activamente en el hidrograma, en los sistemas hidrológicos del sur de Chile, que hay que efectivamente considerarlo como unos almacenamientos importantes que son capaces de regular los máximos caudales, las máximas crecidas. Y nuevamente toda la zona costera está lleno de cuencas chicas. Aquí se ve una clara. Aquí se ve claramente una cuenca chica. Aquí tenemos esta cuenca de acá. Esta sería la salida. Y básicamente yo puedo ir siguiendo todo el borde, todo el borde, todo el borde, todo el borde, y puedo decidir de que todo el agua que precipita aquí, de alguna u otra manera, termina saliendo por este punto de salida, que sería el punto de salida de la cuenca. ¿Ya? Acá también hay otras partes. ¿Ya? Y cuando nos acercamos ya al sur de Chile, tenemos Chiloé, que esto es bastante plano, aun cuando siempre es posible definir algún tipo de cuencas. ¿Ya? Estuarios, ahí también se ve otra, y todo lo que es la zona de Palena, donde aquí ya está fuertemente influenciado por glaciares que aportan directamente hacia el mar, ¿ya? Y glaciares y lagos y una serie de cosas que ocurren por acá en esta zona de los fiordos, de los fiordos y canales del sur de Chile. Tenemos el ejemplo más claro, acá todo lo que es Campos de Hielo Sur, ¿ya? Donde, aquí vamos a colocar esto acá, donde tenemos aquí la laguna San Rafael, que está directamente glaciar, que aporta directamente agua dulce al mar, no hay ningún río. En cambio tenemos acá, por ejemplo, este otro río, que descarga en esta zona norte y que recibe como tributarios cauces que vienen desde acá y desde el norte, etcétera. Entonces acá una red de drenaje que es la que sería la que está evacuando el agua desde toda la gran cuenca, que está definida más o menos así, y de ahí sigue para allá. ¿Ya? Y finalmente Magallanes, Campo de Hielo Sur, como les decía, fiordos y canales, Caleta en Yungay, aquí están todos los canales.
Aquí ya la cordillera va por este otro lado y todo lo que son los asentamientos se ubican en este lado de la cuenca, al otro lado de la cordillera. Ahora estamos al lado este de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está ubicada aquí. Esto es lo que queda de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y Punta Arena, Porvenir, Morón, Fuerte Bunde, etcétera, se ubican en este otro lado de la cordillera de los Andes. Y aquí se tiene otro tipo de características, son terrenos bastante planos, sin tanto, eh, y donde ahí sí que la definición de las cuencas puede hacer un poco más complicado porque es como difícil distinguir si es que, si es que una gota cae aquí, para dónde se va, po, si se va para allá, si se va para acá. Como más difícil, y ahí lo que se necesita es entrar en detalle en todo lo que son los mapas topográficos de la zona. Así que esto acá fue un pequeño paseo por Chile, las diferentes cosas que ocurren acá en Chile desde el punto de vista hidrológico, factores importantes desde el punto de vista de circulación climática, las precipitaciones del Amazonas en invierno, eh, en invierno altiplánico o el verano de nosotros, y las precipitaciones frontales que son las que llegan desde el sur. Todas las precipitaciones que del verano que tenemos acá en Santiago, por ejemplo, están también relacionadas con precipitaciones desde el Amazonas, que vienen desde el otro lado de la cordillera y se cruzan un poco hacia este lado de Chile. Eso, chao.